Bueno, arrancamos un nuevo video con el historiador internauta. En este nuevo video vamos a ver lo que sería el antiguo Japón. Bueno, en esta introducción al antiguo Japón tengamos en cuenta lo siguiente: los periodos dados de la historia japonesa. Como todo periodo hay que empezar a hablar del llamado origen de la civilización japonesa. Primero hablemos de la prehistoria dada. La época prehistórica o llamado Senshi, que abarcó desde 13.000 a.C. al 710 de nuestra era, se divide en tres periodos: Homon, Yayoi y Kofun. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de prehistoria hablamos de la historia antes de la escritura dada, y que los pocos registros que hay son de vestigios arquitectónicos, como también restos de utensilios, cerámica o alguna infraestructura que debió quedar. Bueno, en la llamada prehistoria se tiene registro de las primeras poblaciones en la isla. En la época de las glaciaciones, hace más de 35.000 años, donde la isla de Japón está aún unida al continente asiático, se produjeron los primeros movimientos de migración por parte de grupos de humanos que eran sedentarios, no, disculpen, que eran cazadores y recolectores, que a la posterior situación se van a sedentarizar y asentar en la isla, que en su momento era más una península, pero debido al nivel del mar que con el deshielo iba subiendo, daría forma a lo que sea el actual Japón, un conjunto de miles de islas que estaban agrupadas en un archipiélago dado. El auge de una civilización. La ubicación geográfica, como podemos apreciar en este mapa, su ubicación geográfica está en el extremo oriente de Asia. Floreció en un conjunto de islas lo que conocemos como la civilización japonesa. Japón no se destacó a pesar de su posición como isla, y fue y pasó por etapas de aislacionismo impuestos propiamente dicho, temiendo los cambios de afuera que puedan desestabilizar la sociedad dada. Estas etapas fueron en cierta manera impuestas por el shogun y sectores muy conservadores y nacionalistas que querían, digamos, evitar alguna interferencia dada. Tengamos que en cuenta cuatro casos. El cristianismo, que bueno, fue prohibido y perseguido en su momento dado. Las armas de fuego que permitieron el ascenso de los shogunes. El intervencionismo de parte de otras potencias extranjeras. Y también la influencia de otras ideologías que puedan amenazar tanto el imperio como el shogunato. La sociedad japonesa. Generalmente, como apreciamos acá, tenemos a 5 grandes actores de la sociedad. El primero es el emperador dado, que es muy conocido actualmente, sigue, pero no con la mismo poder e influencia dado. Está en la cima de la pirámide social, ya que es considerado como una figura celestial e influyente. Se podría decir que tiene tintes más dioses en nuestro llamado terreno, nuestro mundo dado. Dicho mérito será, digamos, anulado ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, donde perderá esa divinidad dado y daría de paso a la nueva Japón moderna que actualmente está. Generalmente en toda la historia de Japón fueron varones que asumieron el título de emperador. Pero bueno, pero generalmente depende del periodo también. Tuvieron mayor o menor influencia en las decisiones políticas del Estado. En la época del shogunato, dicha figura fue el shogun, que era el gobernador directo del emperador, gobernador de Japón y como intermediario y encargado de proteger a la familia imperial.
Sumado de eso, también ten en cuenta de que Japón se dividía en pequeños señorías o feudos, que estaban dirigidos por un daimyo o señor feudal. La parte administrativa de la sociedad japonesa era encabezada por dichos personajes, tanto el shogun como el daimyo. En caso de alguna disputa entre daimyos, el shogun actuaba como intermediario y decidía y tomaba un veredicto dado. Bueno, en la tercera etapa tenemos a los guerreros samurái, o la clase de élite, o la casta guerrera, o los guerreros de élite encargados de defender a su señor dado el caso. Sus armas, como también su entrenamiento, generalmente era patrocinado por el señor feudal, debido a que, temiendo de algún alzamiento en su contra, los señores feudales decidieron armar su propio ejército profesional y que únicamente respondiera a él y si era necesario el shogun dado el caso. Este conjunto de guerreros eran muy limitados debido al coste de sus armaduras y el entrenamiento dado, y tenían el privilegio de portar armas en las calles, como también privilegios tanto económicos como derechos. Seguido a eso tenemos los campesinos y artesanos, agricultores, artesanos tanto en la fabricación de vasijas o armas eran muy valorados en la sociedad japonesa, ya que eran el motor económico y de producción dado el caso. Para un campesino no era difícil ascender al rango de ser samurái, pero generalmente el costo como también el entrenamiento era algo muy limitado. Si era necesario participaban en conflictos dado el caso. Y bueno, en este caso, en esta sociedad es algo muy particular los mercaderes. Los mercaderes, para empezar, eran el extracto más bajo de la sociedad dado el caso. Esto con el tiempo va a cambiar, claro, cuando el Japón empezara a romper ese aislacionismo y dichos mercaderes ascenderían al rango incluso del mismo shogun o daimyo. Pero previamente en el antiguo Japón era muy mal visto, aun luego de que la prohibición de navegación fuera levantada. Generalmente muchos de estos hombres se convertían en piratas incluso, que azotaban desde Filipinas hasta el mar de China, o mercenarios o contrabandistas, dado el caso. Por presión de los gobiernos extranjeros, el shogun admitió esta profesión, permitiendo que comerciaran en ciertos puertos dados y designados por el gobernador local. Luego, en 1853, debido al aumento del comercio, su riqueza e influencia fue aumentando, que con el tiempo serían un contrapeso al poder tradicional del Japón, del shogun, dando inicio a las guerras. Al final los mercaderes serían los llamados precursores del Japón moderno, y actualmente son un grupo de mayor influencia. Sus descendientes en cierta manera permitirían el auge de las empresas e industrias, que darían a base y pie al Japón moderno de la actualidad. La población. El Japón antiguo tuvo su desarrollo y transición. Como toda cultura comenzó con la llegada de humanos que empezaron a poblar poco a poco en pequeños grupos de cazadores y recolectores, que se asentarían en la isla en su momento, que, bueno, citamos que en su momento dado era más una península, pero debido al cambio de clima y el deshielo y el aumento del nivel del mar, la población que se asentó comenzó un proceso de sedentarización y su posterior formación de una cultura propia. Bueno, la economía. Bueno, podríamos empezar con
hablando con el aspecto geográfico para empezar. Japón, debido a la situación geográfica en sí, que era un conjunto de islas montañosas, la agricultura era limitada, pero en contraparte dado, poseía una de las mejores flotas en la región. Dejando al lado a China, Japón dependió en gran medida del comercio marítimo, como también la pesca y el consumo de productos marinos, sumado que el comercio era muy fundamental tanto para la compra de hierro, armas y algún tipo de especie. Pero todo esto, digamos que va a entrar en declive debido a la prohibición y el aislacionismo promovido por el shogun y sectores más conservadores del Japón. Y bueno, de parte del shogunato y de los sectores más conservadores, los motivos podrían variar. Solo hay que mirar atrás, desde la introducción de las armas de fuego, que fue y propició el alzamiento del shogunato, como también las nuevas religiones. El cristianismo llegó a Japón, pero fue perseguido, y en ocasiones casi generó un desequilibrio o un levantamiento en toda la región. Ni hablar de las intervenciones, como también potenciales enemigos que estén interesados en la misma isla, que bueno, a la larga sucederá tarde o temprano, en busca de recursos como también bienes. Esto, digamos que sentaría como excusas para que Japón sea aislada teóricamente, aunque bueno, en la práctica no fue, pero digamos que en mayor o menor medida hizo que Japón rompiera los lazos con el mundo de afuera, hasta ya los siglos XIX, donde, bueno, tendrían que abrir a la fuerza debido a la amenaza por parte del almirante Perry y también la flota tanto europea como occidental, que, bueno, acechaba en el mar. Recordemos que luego de la caída de China en la Primera y Segunda Guerra del Opio, por temas comerciales e interés, Japón era la única que no estaba ni alineada, ni influenciada, ni colonizada por ninguna potencia en ese entonces. Así que era una manzana muy codiciada para ese entonces. Temiendo eso, el Japón, en ese entonces, sus gobernantes y líderes tuvieron que aceptar, ya que no les quedaba de otra en esta situación dada. Esto propiciaría la modernización con el tiempo, la occidentalización, como también en el aspecto militar y social, y el posterior alzamiento del imperio, como luego también el Japón moderno. La situación geográfica no se destaca en el tema de agricultura, o sea, no se destacó por agricultura debido a su situación geográfica, disculpen, debido a la escasez de tierra apta para el riego y la abundancia de cadenas montañosas, sumado que dicha isla estaba asentada en una zona donde era donde tenía mucha actividad tectónica, aunque tuvo la suerte de estar rodeado de mares y océanos que proveían recursos marinos a la isla. Su geografía limita la creación de asentamientos, dado el caso, como también el cultivo y la creación de zonas aptas para la ganadería también. Esto impulsó más la creación de la mencionada flota y una marina fuerte, sumado que eso también daría mucho pie también a la formación de la cultura y la alimentación dada el caso. Bueno, dejando a un lado eso, también tenemos en cuenta el llamado ejército japonés. Mayormente estaba compuesto por campesinos, seguido por los samuráis también y el señor feudal, que generalmente lideraba en el campo de batalla. Gran parte del ejército japonés poseía poca o nula armaduras,
mayormente armados de lanzas o flechas debido al coste económico de adquirir. Como mencioné, la situación geográfica no era propicia a una abundancia en general, y lo que poco generaba era destinado para la subsistencia o la producción propia. Siento que Japón tuvo momentos conflictivos y dentro, y muy rara vez afuera. Puedo mencionar la intervención en Corea en muchas ocasiones, como también las guerras internas, que posteriormente unificarían el país bajo el gobierno de Shogun. Pero aún así muchos señores feudales y daimios contaban con ejércitos que al principio eran muy pocos. Numerosamente hablando, generalmente los conformaban los samuráis y en menor medida los aldeanos. Era muy raro también de que los armara campesinos o aldeanos. Era, digamos, que una amenaza para un señor feudal en caso de que se amotinen. Por eso, debido a ese temor en armar aldeanos o campesinos, hizo que se creara una élite de guerreros, los llamados samuráis, que servían con el fin de servir a su señor bajo una estricta norma de lealtad y subyugación. Bueno, también voy a citar de otra clase que, bueno, generalmente no tuvo mucho impacto ya que mayormente en la historia fue subyugada o aniquilada y fueron los monjes y monasterios, que en su momento poseían ejércitos propios y contaban con tropas de aldeanos como monjes que eran entrenados en el arte de la guerra, con el fin de proteger los tesoros y también las reliquias dada el caso. Pero bajo el gobierno de Tokugawa y posteriormente serían perseguidos y aniquilados y sus tierras serían confiscadas como sus castillos y armas, como una medida de contrapoder y así evitar que haya otro llamado actor de poder que pueda contrarrestar el poder del shogunato. Y de los daimios, bueno, sería otra historia, pero generalmente los daimios por lo general dejaban a sus hijos en el castillo de Shogun como moneda de canje. En caso de que el daimyo se levantara, podría usar la carta de su hijo como una amenaza, así evitando y preveniendo cualquier alzamiento contra el mismo gobierno. Bueno, como mencionamos, se creó una élite llamada los samuráis. Como vimos en la pirámide social, los samuráis estarían encima de la pirámide acompañados con los daimios y señores feudales, o el shogun también, dado el caso. Servían como su escolta y ejército de élite. Esta posición le daba privilegio y un sueldo digno. A cambio de su lealtad, este tipo de guerrero, además de emplear la katana, también era entrenado en el arte de la guerra. Empleaban arcos y flechas y lanzas si era necesario en el campo de batalla, dado el caso. Podemos mencionar que las armaduras en cierta manera eran una de las mejores que hubo en su época, pero con la aparición de las armas de fuego serían desplazadas con el tiempo. Pero bueno, esto sería transitorio cuando empezó la era Meiji. Dichos guerreros perderían dichos privilegios y el derecho de portar armas en la calle ante un Japón que se iría modernizando a pasos agigantados. Aunque la tradición persiste y muchos serán recordados como héroes y símbolos de la lealtad y rectitud, los samuráis en cierta manera siguen siendo héroes y grandes personajes de la historia y cultura japonesa. Cito la obra de los 47 Ronin que recomendaría que muchos lo vean. También hay una película que, bueno, narra la historia de un grupo de 47 ex samuráis o Ronin, o sea, samuráis sin señor, que fueron a vengar la muerte de su señor feudal. Y bueno, no les voy a comentar todo, pero les recomendaría que investiguen un poco eso también. Pero bueno, con la era Meiji, digamos que Japón con el tiempo empezó a desplazarlos, con el fin de tener un ejército más grande y moderno al estándar europeo. La modernización y el reclutamiento empezó a ser, digamos, algo a gran escala. Todo ciudadano que quiera entrar era aceptado. Los samuráis con el tiempo perderían dichos poder y privilegio y bueno,
Tenían muchas opciones. Para empezar, podrían terminar como piratas o también podrían servir al mismo ejército que con el tiempo los desplazaría con el cargo de oficial o teniente en la nueva armada y ejército japonés. Eso hay que tener en cuenta que, bueno, también algunos que estaban recelosos de esta situación se alzaron bajo la bandera del shogun y algunos sectores conservadores, pero encontrarían al final de su levantamiento una derrota claramente superior. Las armas europeas, como también el estándar y la occidentalización del ejército, permitió una derrota abrumadora ante el ejército de los samuráis rebeldes, donde tendríamos al emperador como figura de poder otra vez y el inicio de una nueva era y también el paso previo a la modernización dada el caso. Bueno, la siguiente parte es el tema del shogun. Como vimos previamente en el video de Japón, a la era del shogunato y la unificación empezaron como aldeas. Previamente a este periodo del shogunato, Japón era más un conjunto de señoríos, feudos, que bueno, a su vez agrupaban a aldeas y señores feudales que mediante alianzas, digamos que en busca de las mejores tierras también y riquezas y una mayor influencia, se lucharon entre ambas partes. La verdad es que el Japón previo al shogunato era un Japón más caótico, aunque la magnitud y conflicto era muy limitado. Mayormente los ejércitos debido a la economía, la situación, como también que no se podía dar el caso de emplear números grandes, ya que gran parte de la población era campesina y muchos de los señores, digamos, necesitaban dinero como alimentos, no se podían arriesgar en mandar a su gente a pelear. Así que se creó esta llamada élite de samuráis que junto a su señor en pequeñas escaramuzas luchaban. Hasta que, bueno, la introducción de las armas de fuego y también de nuevas tácticas permitieron que dicha guerra o conflicto interno se acabaría con el alzamiento del llamado shogun, que este a la vez empezó no solo a depender únicamente de los samuráis, sino de incorporar más hombres de diferentes extractos sociales, con el fin de contar con un ejército grande y vasto, que con el tiempo lo va desarticulando y bueno, mantendría más a los samuráis en primer orden en muchos de los conflictos, sumado que el aislacionismo limitó también la intervención y la formación de un ejército más grande. Pero bueno, digamos que dichos señores se agruparon y formaron lo que llamamos los daimios, que a su vez dichos daimios estaban bajo la orden y la directriz del shogun, que a su vez también respondía para el emperador en ocasiones. Y también en otras ocasiones también el emperador respondía o era solo una figura, tanto simbólica. Pero el shogun en la mayor parte de su periodo era la figura que tomaba, decidía e impartía justicia. En caso de que un daimyo se alzara o se levantara, el shogun podría intervenir, incluso desplazar y quitar los títulos. Tengamos en cuenta que con el tiempo la figura del shogun sería reforzada, y que en la práctica gobernaba, aunque teóricamente el emperador tenía el poder, pero como mencioné, la figura solo sería simbólica y pocas veces influyente, con limitado poder, hasta la aparición de la era Meiji, donde va a cambiar drásticamente la sociedad japonesa. El shogun actuaba como regente, también como comandante supremo, y si era necesario convocaba a los daimyos, gobernantes y señores feudales para que mandaran sus hombres para combatir junto a él. Un caso muy pero documentado fue la intervención en la guerra de Corea, cosa que, bueno, fue, digamos, una guerra estancada,
Fue una guerra proxy en el territorio de lo que sería la península coreana entre China y Japón. China en su momento superaba abruptamente económicamente y poblacionalmente a Japón, sumado que estaba conectado por tierra, mientras que Japón necesitaba así una flota y también les costaba más el envío de suministro, sumado a la cantidad limitada y el descontento de la población coreana, que actuaba como una guerrilla y atacaba sus líneas de suministro o también campamentos. Pero bueno, con el arribamiento del almirante Perry cambiaría y haría un gran trasfondo en la sociedad japonesa. El shogun, digamos, mostraría debilidad ante la intervención extranjera. Pero bueno, tengamos en cuenta que con esta intervención acabaría la época del shogunato y sería la época de las reformas y el ascenso de la era Meiji, donde tanto el Japón tradicional se enfrentaría a un Japón más moderno y abierto al comercio y a las relaciones, digamos relaciones internacionales, claramente. Y bueno, esto generaría una guerra entre dos facciones, uno pro-tradicionalista conservadora y otro más abierto al ideal. Es muy curioso también porque acá tenemos clases luchando. Una parte conservadora que estaba apoyada por el shogun, los samuráis y también parte de la población. Mientras la otra ya tenía el apoyo directamente del mismo emperador, de los sectores que eran los comerciantes y una parte de la población dada al caso también, que a su vez formarían el posterior ejército postmoderno, bueno, digamos moderno previamente, del Japón, donde al final los estándares, las armas traídas por Europa y Estados Unidos destacó en el campo de batalla, aniquilando esta sublevación y este conflicto dado, donde el Japón tendría acá un trasfondo y dando el inicio a la época imperial, donde el mismo emperador tendría más poder y también influencia, y el shogun desaparecería como figura, como los samuráis y los daimyos serían desplazados, y el ascenso de la burguesía o clase mercantil, que serían los precursores de de los famosos varones de la industria de Japón. Pero bueno, los samuráis también tendrían un final, como mencioné, de que serían desplazados, actuarían como piratas o directamente como oficiales o tenientes, o directamente se sublevarían y acabarían en la batalla contra estas facciones. Pero bueno, el emperador, cuando hablamos del emperador, es una pieza fundamental en la historia como sociedad. Es cabeza y símbolo de tradiciones. Generalmente el emperador no suele salir más del palacio, solo en ocasiones muy puntuales es visto por la gente. Considerado como una divinidad, el emperador generalmente en el antiguo Japón permaneció aislado y rara vez interfirió en la historia, hasta la era Meiji y posterior. El emperador tendrá poder y apoyo en su lucha contra el shogun y las clases conservadoras reacias. Más bien en esa época, en el antes y previamente en la era Meiji, esas facciones eran leales al emperador, pero no a los cambios. El emperador que, bueno, directamente, digamos que miró con buen ojo estos cambios, viendo que Japón si no se adaptaba al nuevo mundo, terminaría como China en la Primera y Segunda Guerra del Opio, con una intervención de una coalición extranjera y la caída de la misma monarquía como sociedad también. Pero bueno, finalizando la Segunda Guerra Mundial, el emperador renunciaría a su divinidad y poderes, dando paso a una etapa, el llamado Japón moderno. Como vemos en la imagen, acá tenemos a Hirohito, el último emperador del Japón antiguo y premoderno, o sea, él sería el que renunciaría a los cargos celestiales y divinidad.
y dando pie a la nueva constitución y a un nuevo Japón que, bueno, bajo la tutela de Estados Unidos sería transformando. Pero bueno, agradezco que hayan visto el video, agradezco por su visita, su suscripción, como también su compañía en estos videos. Sé que tardé mucho, pero la edición, como la información tarda tiempo en, digamos, en redactar para tener el producto final. Sí, espero que algún día pueda hacer un directo con ustedes para profundizar estos temas. Suscríbanse a mi canal y les deseo buena suerte.